Venga, pues ya lo acabo de grabar, entonces vamos allá. Bueno, saludos mis queridos amigos del canal El Ecuañol. Hoy tengo a un invitado de lujo, una gran persona, un gran historiador, un gran escritor, articulista. Muchas veces también se le puede ver en artículos, en fin, una gran persona. Yo conocí hace años en Ecuador y de la que siempre pues he tenido como referencia, ¿no? En sus escritos, en sus reflexiones, y yo creo que hoy es un buen día para volver a conversar con él y ver cómo nos ayuda a descifrar este Ecuador que ya no sé si es el nuevo, el viejo, el indescifrable o qué sé yo qué será. Así que, querido Juan Pacimiño, te doy la bienvenida y lo primero, preguntarte cómo estás, cómo has pasado, querido amigo. Uy, se congeló. Hola, hola. Se me congeló esto. A ver. A ver. Ahí. Te me congelaste, amigo. No, se congeló, no sé por qué. Sí, qué raro. Bueno, tranquilo. Más bien, como esto luego se edita, adelante, como si quisieras empezar de nuevo. Adelante, amigo, te escucho. Se sigue congelando, no sé por qué. A ver, ahora sí te escucho Se bien. congela, se ¿Sí? congela la imagen, no sé por qué. A ver, vamos a ver. ¿Sí me oyes? Sí, sí, te escucho bien. Sí, Vale, vale. Creo que ahora pues vamos. estamos bien. Venga, tranquilo. Igual vamos probando. Si hay cualquier problema, lo Sí, sí, vamos. no hay problema. Adelante, mi amigo. Vamos adelante. Después de tu introducción, sigo. Sí, 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 adelante. Ah, es que comenzamos a grabar. Gracias, No, Jacobo. Realmente sí es un gusto conversar contigo, sobre todo en las condiciones actuales de Ecuador, que necesitamos reflexión desde distintos ángulos. Como decías, el mío es la historia, y a partir de eso puedo hacer una serie de hipótesis y análisis con respecto a lo que está pasando en nuestro país. Comenzaré por decirte que en varios de mis escritos he sostenido que vivimos la segunda época plutocrática del Ecuador. ¿Qué significa esto? La primera, entre 1912 y 1925, tuvo como presidentes a Leonidas Plaza, Alfredo Vaquerizo Moreno, José Luis Tamayo y Gonzalo Córdoba. ajá, Los tres últimos, sobre todo los tres últimos, marcaron la inclinación del Estado ecuatoriano a favor de los agroexportadores del cacao de la época ok. y de los grandes bancos privados de la época. Ujú, Ante todo, la oposición, que eran el Banco Comercial y Agrícola, Banco de Ecuador, Banco del Pichincha y Banco del Azuay. ok, Entonces, esta conjunción de una élite económica industriales en el Ecuador, apenas había uno que otro que estaba recién naciendo la manufactura. El eje claro, del país seguía un sector primario exportador. ok, Entonces, el Estado, dependiente y sujeto a estas élites, bueno, estaba en definitiva siendo, como decía José Peralta, un esclavo del sector privado, de este sector privado, que gozaba de una situación que los neoliberales actuales bien habrían querido. No había código del trabajo ni leyes laborales, ok, no había impuesto a la renta, el impuesto a la renta se crea en 1928, no había quien limite el mercado libre porque el Estado no intervenía en la economía, ok, y no había otras situaciones de atención social que normalmente las élites actuales reclaman. Sobre todo esto, ¿no? Flexibilidad del trabajo, que les disminuyan los impuestos, que el impuesto a la renta es un verdadero robo, como dicen los libertarios neocapitalistas, anarcocapitalistas. Bueno, ujú, esas condiciones ideales no existían. Así es que el Ecuador, cierto es que creció. Llegamos a ser el primer país exportador mundial del cacao.
Esto es ¿no es cierto? el boom del cacao, aquel que se habla, ¿no? Famoso. En esta época plutocrática, ¿Ok? 1912-1925. ¿Ok? Y bajo ese dominio de la élite, a la que se denominó muy claramente élite oligárquica, por ser un grupo de familias que controlaban el Estado, el poder económico, el poder político, todo lo controlaban, que acumulaban riqueza para sí sin preocuparse de la población. Bueno, esas condiciones de la época, si es que comparamos con la actual, he sostenido yo que desde 2017 se empieza a vivir una segunda época plutocrática en el Ecuador, parecida a la primera, claro, en condiciones más modernas, en condiciones de un Mm. capitalismo ya avanzado, etcétera, pero en definitiva está sujeta esta segunda época, en primer lugar, al dominio de una élite, igualmente pocas familias que conforman un poder que desde la perspectiva histórica, por ejemplo, bien podríamos seguir a una historiadora española de tu patria, pero que escribe sobre estos temas, Laura Sancho, que ¿Ok? dice, bueno, este tipo de democracia que se dice vivir ahora, como en el Ecuador, desde la perspectiva de lo que habrían hablado Platón y Aristóteles, no es una democracia, es una oligarquía, Ujú, es decir, ujú. un gobierno de pocos, un gobierno a favor de esos pocos y un gobierno que obra con despotismo frente al conjunto de la sociedad. Esto se ha recogido en la sociología latinoamericana y se habla efectivamente de que la oligarquía no es propiamente una clase social, es una forma de gobierno, es una forma de dominio, y eso es lo que estamos viviendo. Es decir, no hay una democracia como los griegos la habrían dicho filosóficamente, pero en las condiciones de esta democracia electiva contemporánea, lo que existe es un gobierno oligárquico, un gobierno de una élite, de un grupo familiar, de grupos familiares que han llegado a controlar todo el Estado y que además construyen un modelo de economía cada vez más cercano al ideal del neoliberalismo y de los libertarios anarcocapitalistas. Reducir el Estado al máximo. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que la producción de bienes y servicios públicos la haga el sector privado. Reducir al máximo las regulaciones sobre el trabajo. ¿Con qué propósito? Para que se flexibilice el trabajo y con ello haya facilidad de despidos, entradas, jornadas, salario, etcétera. Fíjate tú que hay élites empresariales en el Ecuador de la actualidad que dicen que incluso el contrato laboral, en todos sus aspectos, salario, jornada, etcétera, debería estar sujeto exclusivamente a la voluntad de las dos partes, como que fueran iguales el empresario y el trabajador. Entonces, Claro. de esa manera, claro, la explotación sería realmente escandalosa en el país. Y otro Claro. elemento que también juegan mucho en la actualidad, ¿no? Que se reduzcan los impuestos, todo esto que ha venido desde el 2017 sucediendo. Y con la idea libertaria de que los impuestos son un robo, entonces se envalentonan más. No puede ser, el Estado tiene que achicarse. ¿A qué ha llevado esta situación? A unas condiciones de vida y de trabajo muy graves en el país. 70% de informalidad y de desocupación, la miseria y la pobreza que ha crecido sustancialmente en estos 8 años, la inseguridad ciudadana, que es el fenómeno contemporáneo, moderno, distinto al de la primera época plutocrática, esta segunda época plutocrática, con la inseguridad ciudadana, resulta que es además mucho más grave por la desesperación de la población ante condiciones adversas para su vida cotidiana. Se arriesga a salir a la calle, se arriesga a que sus pequeños negocios, sus microempresas, sean castigadas con el cobro de vacunas, Vacuna. con los atentos, etcétera. Entonces es una situación compleja. Y si a eso sumamos que el Estado como tal, ya ni siquiera un gobierno, el Estado como Ajá. tal, no responde ante esta situación porque es un Estado pequeño, no tiene recursos, o se han achicado los recursos, y sigue empeñado en que las funciones económicas tienen que estar exclusivamente a manos del sector privado, entonces Ujú. pues no tenemos la capacidad
todavía para enfrentar a estos grupos organizados de delincuencia que hacen de las suyas en el país. Un elemento que a veces se descuida es, bueno, ¿y qué papel juegan las Fuerzas Armadas? ¿Qué papel jugaron en la primera época plutocrática? Como están subordinadas normalmente al poder civil, claro, depende de qué poder civil esté instaurado. Y si estaba instaurado un poder oligárquico, en esa Ah, época las Fuerzas Armadas inevitablemente estuvieron vinculadas a ese poder oligárquico, a ese poder plutocrático. Bueno, hoy ocurre hoy algo que también. puede realizarse de manera parecida. Están subordinadas por constitución al poder civil. Pero, ¿qué poder civil tenemos? Si es que aplicando los criterios filosóficos de los que había hablado, hay una oligarquía, entonces están sosteniendo una oligarquía. ¿Cómo cambiar esta situación? Bueno, parece que la respuesta es obvia, fortalecer la democracia, claro. Pero el problema es ese, cómo salir de esta condición estructural que vive el Ecuador. Entonces se comprenderá mi primera aproximación. Vivimos una segunda época plutocrática que cómo terminará no sabemos. Porque la primera, paradójicamente, sí terminó con una revolución de los militares. El 9 de julio de Ok. 1925, estamos 1925. 25, es decir, estamos conmemorando dentro de un mes y más, un mes y unos días, vamos a conmemorar el centenario de la Revolución Juliana, Juliana. que es la que puso fin al primer ciclo plutocrático. Y lo puso de tal manera fin que desde esa época comenzó a desarrollarse otro tipo de economía gracias a tres factores. Uno, la intervención del Estado en la economía. Desde 1925 en adelante hay una activa intervención del Estado en la economía con la creación del Banco Central, 1927, Superintendencia de Bancos, 1927, Ok. Contraloría, 1927, Ley de Presupuestos, 1927. En segundo lugar, con la acción del Estado para favorecer a las clases sociales trabajadoras y pobres. En efecto, desde 1925 se recobra la jornada de 8 horas que no se venía aplicando desde antes y se dicta otra vez la obligación de que la jornada sea de 8 horas, 48 semanales, se dictan desde 1925 y sobre todo en 1929 una serie de leyes sobre salario mínimo, sobre indemnizaciones, sobre pago de horas extras de trabajo, sobre vacaciones y se crea la Seguridad Social, 1928. Todo esto obra de la Wow. Revolución Juliana. Juliana. Entonces, ¿cómo entender el asunto? Con los julianos, 1925 a 1931, porque terminan en el gobierno de Isidro Ayora, que lleva Ayora. adelante los principales postulados de la Revolución Juliana. Entonces, en este ciclo, lo que se establece son las bases de una economía social. Quizás en el mundo europeo esto es más fácil entenderlo que en el Ecuador, Claro. porque el Ecuador no vive realmente todavía un tipo de economía social que quisiéramos que exista, como existe en Europa, en España, en Italia, en Claro. Alemania. Claro que ese tipo de economía, ya voy a ser más específico, viene después de la Segunda Guerra Mundial, pero lo que digo Claro. es, El estado del que bienestar europeo, ¿no? Y todo exacto, eso. pero lo que digo es que con la Revolución Juliana se sentaron las primeras bases de una economía social, no totalmente, pero ya comenzó. Y desde entonces ha sido difícil mantener el desarrollo de ese tipo de economía. Porque después de los julianos, otra vez vinieron momentos de consolidación de poderes oligárquicos, de familias en el poder, etcétera. Por ejemplo, la época de Carlos Arroyo del Río, 1940-1944. Ese también podría ser un gobierno muy parecido al actual, porque es un gobierno que servía a la élite agroexportadora, a la élite bancaria, mm, todavía seguía siendo minoritaria la élite industrial, hoy no, por eso uno puede entender el Sí. acuerdo en que el presidente venga, el presidente, si es que vemos objetivamente, el presidente actual, Daniel Noboa, viene del sector agroexportador primario prácticamente.
ese sector es su matriz. ¿Por qué la vicepresidenta, señora Pinto, desciende de industriales? Me parece que ahí se refleja un poco este nuevo pacto entre el sector agroexportador comercial, bancario, y el sector industrial serrano. Entonces ahí estamos uniendo costa-sierra. Ok. Es una hipótesis para seguirla desarrollando. Pero bueno, volvamos al otro enfoque que te decía. Entonces, una economía social que empieza a aparecer con la Revolución Juliana y que desde entonces no se topa. En 1948 Ok. hasta el 52, 48 al 52, Galo Plaza intenta una política desarrollista que es muy pobre, por llamarlo así. Pero el desarrollismo ecuatoriano sí ocurre en las décadas de 1960 y 1970. Y en los 70 gracias al petróleo. Y el país se Claro. transforma. Es antes del petróleo un país y es después del petróleo otro país. Boom Pues petrolero. bien, pues bien, ¿qué es lo que pasa en este caso histórico? Que justo, tal como ocurrió con los julianos, se demostró históricamente en el Ecuador que cuando interviene el Estado para favorecer infraestructuras, como lo hizo en los 60, por ejemplo, el Plan Nacional de Electrificación viene desde los 60, ya se planificaban en los 60 las 10 hidroeléctricas que tenían que funcionar hasta comienzos de los 70. No funcionó sino una pauta. Es Claro, increíble. claro. Y en los 70, con el petróleo, bueno, ahí sí grandes carreteras, obras de infraestructura, etcétera, etcétera. E incluso, para ponerte un ejemplo, la seguridad social tenía los mejores hospitales, como el Carlos Andrade Marín de Quito, con los mejores equipos, y para usar una palabra vieja que no se ha vuelto a usar, pero que vale la pena usarla, hasta los pelucones iban a la seguridad social en los años 70, ¿no? Wow. Porque era sostenible. Entonces, a lo que voy es a que, conforme se ve históricamente, cuando el Estado ha intervenido en la economía en nuestro país, yo puedo ampliarte esta explicación a América Latina, que igual conozco muy bien y podría decir, en Argentina sucedía lo mismo, en Chile sucedía lo mismo, en Brasil sucedió lo mismo. Bueno, cuando el Estado intervino en la economía para regular de alguna manera el mercado, la empresa privada, a que cumplan un papel promotor del desarrollo en función del plan de desarrollo, Claro, va mejor el todo. país se adelantó, el país se adelantó. Claro. Y cuando intervino el Estado para regular también las condiciones sociales, fortaleciendo la seguridad social, regulando el trabajo con el Código del Trabajo y con otro tipo de regulaciones, en 1964, por ejemplo, se dicta la Ley de Reforma Agraria que acabó con el viejo sistema de las haciendas en el Ecuador y Guasipungo, ¿no? Y todo eso. de esa relación casi feudal con Guasipungo, concertaje, a parcería, etcétera. Bueno, ahí se vio que más bien es al revés de lo que se piensa en el Ecuador. Cuando el Estado interviene, es cuando mejor nos hemos desarrollado. Eso es paradójico. Y más Wow. bien cuando se ha querido fomentar un país en que la empresa privada mueva todo, como esta empresa privada ha carecido históricamente de conciencia social, no es capaz de generar un desarrollo con bienestar social. Puede fomentar el desarrollo, la modernización, como ocurrió en los 80 y los 90 del pasado siglo XX, pero no mejora el bienestar colectivo. Ok. Por eso es por eso es que cuando uno toma al gobierno de Rafael Correa 2007-2017, quizás la gente ahora me pueda entender mejor el análisis, como que retoma ese gobierno la construcción de la economía social que venía de la época juliana y que fue interrumpida largamente. Y ahora lo toma, ahora sí, con bases teóricas más firmes, porque ya tenemos la experiencia de las economías sociales de bienestar de España, de Inglaterra, Claro. de Alemania, de Italia, de Europa. Entonces ya se puede entender por qué Correa y su gobierno hacían énfasis en educación, Claro. salud, seguridad social universales y gratuitas. Ahí hay un modelo distinto. Este modelo obviamente disgustó y sigue chocando a toda la élite acostumbrada a mantener un tipo de economía que solo esté al servicio de esa élite. Y Oligarquía. nos encontramos con un país
como una América Latina en que están en conflicto dos modelos de economía. El modelo de economía social y el modelo de economía empresarial. Empresarial. Eso es lo que está en conflicto. Y ese Ok. modelo de economía social no es ni siquiera socialista. Claro que le pusieron el nombre socialismo del siglo XXI, Sí, etc. sí. Ya, bueno, pasa. Ujú. Pero no es un proyecto socialista, es un proyecto de economía con bienestar. De hecho, Juan, Pero perdón, en Europa el estado del bienestar lo funda la democracia cristiana, que no era exactamente, socialista, ¿no? exactamente, así es. Pero dieron un paso importante adelante porque en definitiva la economía social europea, cierto es, tuvo que solucionar la miseria de la que partían después de la Segunda Guerra Mundial. Así es. Entonces, hacer una economía concentradora de la riqueza habría sido fatal. Se logró eso. Pero nosotros no hemos tenido guerras mundiales, ni guerras internas tampoco, como para decir, Claro. tenemos que comenzar de cero. Ya tenemos alguna experiencia y de tal modo que podemos valorar que un tipo de economía social es la que mejor nos conviene para el país, Ujú. para desarrollar mejor el bienestar colectivo, pero que un tipo de economía exclusivamente empresarial, y peor, si está en manos de una oligarquía, es decir, de un grupo de familias que concentra la riqueza, bueno, nunca va a poder construir el bienestar. No va a poder. No es que yo quiera, que tú quieras, no va a poder por conceptos ideológicos y por políticas económicas que lleva adelante. Entonces, Ok. como se vio ya con Lazo para tomar un gobierno que está en el medio, como se Ujú. vio ya con Lazo, ¿cuál es su acción política frente a la sociedad pobre? Es un asistencialismo muy populista. Darles Correcto. esto, dar un bono, quizás regalar algo más. En las campañas electorales mismo toma este juguetico que Claro. te contenta. Por Entonces, fuera del Estado, por fuera del Estado y con el concepto de caridad y asistencialismo, ¿no? asistencialismo, pero no te construye el bienestar estructural que necesitamos. Claro, no hay un Entonces, modelo, aquí está el ¿no? conflicto. Como creo que todos nuestros oyentes nos podrán comprender mejor. Entonces, ¿en qué consiste este conflicto entre modelos? Un modelo concentrador, bajo la perversa idea de libertad económica, que es perversa esa idea para América Latina. Bajo esa perversa idea, entonces, quitar el Estado, destruir bienes y servicios públicos, achicarlos, desnaturalizarlos de su compromiso. Entonces, no funciona educación pública, no funciona salud pública, no funciona seguridad pública. Bueno, cuando todo vaya al poder privado, entonces habrá un enorme segmento de población que no puede atenderse, que no puede pagar una clínica privada. Ujú, ujú. No nos conviene ese sistema, nos conviene uno de economía social. Y aquellos que piensan en el socialismo, bueno, pues posterguemos un poquito ese pensamiento Claro. después, ¿ya? Vamos Pero al primero, gradualismo, el gradualismo del que hablaban hace tiempo, ¿no? por lo menos de eso nos puede servir por el momento, porque no estamos en las condiciones que habríamos pensado en los años 60, sobre todo cuando el Correcto. marxismo había penetrado de tal manera que creíamos que era posible reeditar, por ejemplo, la Revolución Cubana. Claro, o Entonces estaba la Unión Soviética, ¿no? También ahí. surgieron en América Latina cantidad de movimientos revolucionarios, guerrilleros, etcétera, pero todos fueron liquidados, excepto en Colombia, porque la violencia en Colombia viene de otra situación. Ok, Y excepto Nicaragua, donde triunfaron los sandinistas en claro, 1979 para perder después de unos años todo el poder que tenían. correcto. Entonces, no estamos en condiciones revolucionarias, estamos en condiciones en las cuales se volvió incluso más difícil propender a crear un estado de bienestar porque las élites también aprendieron a que estos gobiernos progresistas que nos afectaron en nuestros intereses no pueden volver nunca más. Y entonces han articulado un poder que tiene la idea de que esto tiene que perdurar en el tiempo, 20, 30, 40, 50 años. No podemos permitir que otra fuerza, y sobre todo si es que es de izquierda, tome el poder y desacomode este tipo de conducción empresarial neoliberal o libertaria que hemos forjado. Por allí va el asunto. Ok, pero Juan, bueno, primero, qué gran clase que nos estás dando. Ya echaba de menos yo estas conversaciones.
Te quiero hacer una pregunta muy concreta, ¿vale? A partir de lo que nos has contado, porque, a ver, uno entendería, ¿vale?, que hace 100 años, ¿verdad?, donde no estaba tan consolidada en el mundo, menos en Ecuador, la democracia, los derechos sociales, el bienestar y todo esto, pues uno entiende que la oligarquía, ese sistema plutocrático, pues con un poquito de represión, ¿verdad?, y haciéndose de todos los resortes del poder del Estado, pues logra aplacar, ¿vale?, estas cosas. Pero mi pregunta es, Juan, en el siglo XXI, ¿vale?, donde se supone que además ya hemos vivido 10 años, como dices tú, de un modelo más social de mercado, de desarrollo, donde se supone que hay unos ciudadanos más empoderados, que han vivido avances, ¿vale?, donde se supone que hay más información, más control social. ¿Cómo explicas tú que estemos viviendo algo que ya hemos vivido, que es otra vez la cooptación del poder por parte de estas oligarquías en contra de lo que podríamos decir una gran mayoría social? O dicho de otra forma, ¿cómo es posible que hoy este pueblo ecuatoriano, que al contrario de hace 100 años, ¿vale?, tiene ya derechos, tiene otra conciencia supuestamente, ¿cómo es posible que en las urnas, a pesar de estos métodos antidemocráticos por fuera, esté avalando estos modelos empresariales de desarrollo? ¿Cómo explicas tú esto? Al menos tres condiciones. Una, las condiciones del subdesarrollo, de la pobreza, de la falta de trabajo, generan la matriz histórica del populismo. Es decir, ¿Sí? del comportamiento que tienen partidos o líderes de servir a las masas, servir a la población pobre a base de clientelismo, dar algo y me das tu voto. Bueno, en esto tienen indudable ventaja los partidos de la derecha, porque las Okay. izquierdas no suelen hacer ese tipo de populismo y de regalar camisetitas y el helado y que la princesa pase por la alfombra roja y se Claro, la ve, qué lindo que es todo esto y que, bueno, además tomen este regalito que les traemos por Navidad. Bueno, eso normalmente no es la base del comportamiento de la política de las izquierdas. Y claro. en eso están las derechas. Entonces, claro, es fácil convencer a un auditorio si le ofreces y le dices, a cambio de su voto les ponemos una cancha de fútbol. Es A cambio de su, más tangible el intercambio, ¿no? exacto, a falta de, denme su voto y yo les compro los uniformes del equipo de fútbol o yo les pago el viaje para que vayan a la otra ciudad. Bueno, todo eso sirvió y ha servido históricamente para que el populismo se mantenga, Ok. sobre todo alimentado por estos partidos de la derecha, que a veces se juzga que el populismo es solo de izquierda. No, no, no. Ha sido sobre todo de las derechas. Así es. No descarto que también se usan mecanismos populistas por las izquierdas. Da. Ujú, ujú. En segundo lugar, tenemos una falta de educación social generalizada por el deterioro de la educación pública, y yo añadiría eso, y de la privada. Ok. ¿Por qué el Ecuador no participa en el programa PISA, pero sí participan otros países de América Latina? Porque comprobaríamos que la educación ecuatoriana está muy retrasada frente a lo que debería ser una educación moderna, una educación de calidad. ¿Y esto es premeditado? ¿Se hace adrede esto? ¿De mala No lo sé, educación? ¿De que haya no mala lo sé, educación, digo? no lo sé. Ok. Pero en todo caso, el descuido sobre la educación pública, claro que afecta. Ok. Entonces, no tienes buenos profesores, has vuelto a las escuelitas unidocentes, Unidocentes. has vuelto a las escuelitas comunitarias, has vuelto a las escuelitas que cualquier panfleto puede servir para suplir el asunto, más esa especie de clientelismo educativo que existe, ¿no? Pero ayudarle a mi hijito que le falta una nota nomás, es unita nomás, todas esas cosas La que botella vienen, de whisky. que vienen, y esto creo que hay que investigarlo bien, que vienen Vamos. en mucho de la reciprocidad andina. Esto Claro. hay que investigarlo. Por fuera Es del Estado, ¿no? Es fuera más... del Estado, son estas relaciones
Usted me da, yo le Intercambio. doy. Entonces, claro, estos intercambios Interesante. aplicados en la política van creciendo. Y sobre todo en una Ok, sociedad que poca educación o mala formación tiene, entonces prende la idea de que cualquier razonamiento es válido. Si voten por este porque este es feo, o porque el otro es feo, voten por este porque el otro era ladrón. No hay pruebas, no, la lógica de dónde están las pruebas del razonamiento lógico no claro. existe, simplemente se obra con este tipo de imágenes y se cierra, ¿no? Entonces dice, ¿qué libro has leído sobre este punto? No, es que los amigos dicen, la comunidad dice, entonces se va transmitiendo y genera esta posición. Y en tercer lugar, Wow. el papel que cumplen los grandes medios de comunicación. Esto ha sido muy estudiado en toda América Latina Ujú. y resulta que suplen el papel que pueden jugar los partidos políticos para generar conciencia ideológica. Pongo Claro, un ejemplo claro, histórico. claro, claro, claro. Pongo un ejemplo histórico. Se funda el Partido Socialista en 1926. Se funda el Partido Comunista en 1931. Dos partidos marxistas rechazados por, por los liberales, por los conservadores de la época, porque encarnan el comunismo. Pero ¿qué hicieron esos partidos? Trabajaron desde las bases. ¿Por qué conquistan a Claro, personalidades como Dolores Cacuango, claro. miembro del Partido Comunista? Tránsito a ¿Por qué Maguaña, ¿no? conquistan las comunidades rurales de Cayambe? ¿Por qué entran a las parroquias rurales del Chimborazo? Y el Partido Comunista hace un trabajo de hormiga que Ajá, no le ajá. sirve para triunfar electoralmente, no le sirve, no le Ujú. sirvió nunca, pero le sirvió para crear en el Ecuador los primeros sindicatos y con conciencia clasista, ideológica, y avanzaron. Y eso fue aumentándose a tal punto que hasta los años 50, en el Ecuador, si eres profesional, si eres normalista, si eres profesor, ser Claro. socialista tenía mucho prestigio, hasta los años 50, ser Ujú. socialista. Y todo el mundo trabajaba en el sentido ese de dar conciencia social y hacer conciencia social. Bueno, en el mundo contemporáneo, el papel de concientización ideológica lo cumplen los grandes medios de comunicación. Mm. Tú puedes mandarte 10 programas de los tuyos que en 5 minutos la televisión grande te puede frustrar porque te genera unas imágenes que te dicen, esta es la verdad que existe. Y como la población, nuestra población, atiende mucho, sobre todo la televisión, todos los periódicos que algunos ya ni existen, ¿no? El comercio, ¿no? Se Claro, acabó. claro, El universo, ¿quién va a leer? Bueno, una élite igualmente. claro. Ujú. La televisión está hasta en las más miserables chozas de la sierra o casas de la costa. Y entonces ahí reciben una información diaria, cotidiana, que es algo así como un verdadero lavado de cerebro. Y eso también ha provocado entonces que la sociedad admita más fácilmente los criterios que provienen Mm. de la oligarquía porque parecen ciertos, Ok, parecen que no son, que son imbatibles, porque claro, si te dicen, tú eres un emprendedor, ponte tu carrito, vende un sándwich, algo, y entonces estás generándote tu propia empresa, y claro. esto, toda El- esa, toda esa cantaleta Ajá, hace que la población entienda visualmente que tal vez sea posible llegar a la riqueza, a crecer, todo claro, eso, algo que es imposible en el capitalismo. Entonces, claro. esas son las tres vertientes que me parece a mí Clarísimo. responden con la derechización social que hemos sufrido, porque hay que sumar el cuarto elemento, Ok, la lucha, la decisiva, el decisivo combate al correísmo. ok. Entonces, ese elemento se juega como vital también junto a los otros para entonces bombardear y los correístas y el Correa y los correístas, que no es ya un ataque solo al correísmo, sino un ataque a las izquierdas en general, al progresismo en general, Sí, sí. porque a todos, cualquier izquierda, cualquier progresismo lo identifican, a cualquier persona o movimiento o situación, estos son los correístas. Y Ok, listo. ok. Entonces tienes un cuadro completo de la reacción de la gente a favor de la derecha política. Claro, hay otras razones ya particulares. Por ejemplo, el movimiento indígena sí tenía razones
de confrontación con Correa porque las relaciones se rompieron en un determinado momento. Sí, Sí, claro. sí, sí, sí. Pero también hay que preguntar al movimiento indígena. ¿Correa les hizo más mal que Moreno, que Lazo, o en el actual Claro, gobierno? ¿Les hizo o no les hizo eso? Bueno, claro. pues están descuidando la represión del 2019 y del 2022. Pero O sea, Juan, no puedes ni comparar, no puedes ni comparar. ajá, El problema de la casa de la CONAIE no es comparable con la represión de 2019 o 2022. exacto. No. Pero Entonces ahí también tengo que una pedir a los pregunta, dirigentes y a estas ajá. organizaciones, bueno, también ustedes tienen que movilizarse y cambiar y visualizar mejor la sociedad. Pero voy a usar unas palabras tuyas, perdón que te interrumpo, es que es muy interesante. ¿No crees también entonces que el movimiento indígena está atravesado, como tú decías, por esta cultura más recíproca, corporativista, ¿no? Del intercambio, porque ellos, sea por razón histórica, cultural o por razón ideológica, no creen en el desarrollismo, no entienden o no creen en el Estado universal, y aquí es donde está el conflicto entre la manera gremial corporativista del manejo frente al modelo desarrollista estatal del correísmo. ¿No crees que hay algo de esto también? Exactamente, exactamente. Vamos por allí. Ok, ok. Si lees tú, si vuelves a leerlo, a José Carlos Mariátegui, y hay una corriente Claro, mariateguista en el claro. Ecuador, Bolivia y todo esto. ¿Qué dice José Carlos Mariátegui? Entendió muy bien el asunto marxista. Dice, Marx comprendió que las bases del comunismo están en esto, en esta comunidad. Entonces las comunidades indígenas son una base que puede servirnos para generar la sociedad moderna. De Claro. acuerdo, completo, de acuerdo. Uh Yo -huh. que he estudiado a Marx tanto tiempo y largos años, últimamente me dediqué a leer al nuevo Marx, cuyos escritos no están circulando en español, no están en Ecuador, solamente han surgido aquí en italiano, en alemán. Wow. Entonces, ahí él habla de la comuna rural rusa y se pone a estudiar el colonialismo también. Entonces, entendiéndole a Marx, claro, dice, estas comunidades no tienen por qué pasar por el capitalismo para llegar al socialismo, porque Claro. ya tienen una base de reciprocidad, de solidaridad, de comunidad que les sirve para crear la nueva sociedad. De acuerdo, de acuerdo. Pero, ¿cuál es el problema? Que eso está bien para su forma de vida comunitaria. Ok. Pero cuando entras en relación con el resto de la sociedad, El no vas Estado. a decirles a los quiteños que tengan una vida comunitaria. Claro. Tú no tienes Claro. comunitaria, ni yo, ni ninguno, ni de reciprocidades, ni de nada de Claro. esto. Claro. Entonces, como que se produce un choque entre la vida comunitaria de ellos, que está bien, no la cuestiono, Uh es -huh. importantísima desde la perspectiva de ese análisis marxista y mariateguista, es muy importante, pero digo, conjugar eso con lo que el resto de la sociedad exige, se vuelve más complicado. Y entonces me parece que la comprensión va por entender qué es el movimiento indígena y qué es la política a la que accede el movimiento indígena, que son dos Claro. cosas distintas, porque se ha Claro. confundido. El Claro. movimiento indígena se ha confundido como que es ya político. Sí, sí, tiene sus visos de política, claro que sí. De hecho, sus planteamientos han sido importantísimos para llegar a la alianza de las izquierdas que fue reciente y que apoyó la candidatura de Luisa González. Sí, de acuerdo. Claro. Pero el movimiento indígena es ante todo un movimiento de sus intereses, de sus particulares formas de ver el mundo, nuestro territorio, nuestro medio ambiente, nuestras reciprocidades, Claro. nuestras autoridades, nuestra justicia. Muy bien para ellos, Claro. pero para el conjunto de la sociedad se complica. Claro, el Entonces, Estado-nación, ¿no? Que hay que articular. exacto. Entonces, como movimiento indígena, es un movimiento unitario, es un movimiento sólido, es el más fuerte movimiento que existe en el país. Salen a las calles y son sin duda capaces de tumbar un gobierno como lo hicieron con Yamin Maguad y Lucio Gutiérrez. Solo que ahora las élites ya aprendieron también cómo reprimirlo, ¿no? Claro. La espada de Damocles de que son terroristas, Claro. que funcionando. Uh Entonces, -huh. como movimiento, bueno, es sólido, pero no le exijas lo mismo lo que hacía el presidente de la CONAIE, además candidato presidencial, Leonidas Issa. Uh Él -huh. decía, el movimiento indígena es de izquierda. No, me parece que se equivoca.
El claro, movimiento indígena no es de izquierda, no es de derecha, no es de centro. El movimiento indígena es un movimiento de la clase, por llamarlo así, de su grupo, de su comunidad. claro, Pero políticamente obra de distintas maneras. Van del claro, centro a la izquierda, a la derecha, con Correa, anti Correa, lo que sea. claro, Entonces, claro, depende con quién vayas, depende quién dirija, y según eso, pues también se movilizarán políticamente. Como dije antes, tenían claro. motivos para resentimientos políticos con Correa, Ujú. pero ha vencido mucho más la actividad populista, la actividad de los medios, la actividad de la imagen, quizás los errores de comunicación de la propia Revolución Ciudadana, Ujú, etcétera, ujú. falta del trabajo partidista en bases, todo eso, sí, de acuerdo. Claro, 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 Pero, pero esto no lo vas a cambiar de hoy a la mañana. Entonces, claro, toca comenzar a hacer un trabajo de base bajo la mirada de que atrás tienen todo un aparataje cultural a cambiar o con el cual saber manejarse para introducir elementos que permitan aprobar, no el desarrollismo propiamente, porque permitan aprobar. ¿Cómo no van a querer seguridad social universal claro, para todos? claro, claro, ¿Cómo no van a querer educación? Ellos dicen, bueno, la educación que nosotros queremos. Sí, claro, está muy bien, pero, pero no la escuelita unidocente, por favor. claro. Eso no te Vamos, saca del subdesarrollo al final. pero tenemos que discutir eso con ellos, sí, evidentemente. Claro, claro, Educación, salud, seguridad, vivienda, todo esto, claro, el Estado puede apoyar. Pues ahí hay una madera para trabajar constantemente. Pero mientras sí, tanto, tenemos una élite poderosa que también aprendió a contrarrestar a las izquierdas. claro, Cada vez que alguien habla algo, correísta es. claro, claro. Alguien correísta es. Es Entonces, El San Benito que te ponían en la Edad Media, ¿no? El, antes eran los comunistas en los 60 y en los 70, en los 60 claro, sobre todo, los comunistas, los el comunistas. macartismo, ¿no? El macartismo del siglo XXI es lo que está jugándose mucho en esta situación. Ok, puta, qué interesante. A ver, querido Juan, sumo otro elemento que me gustaría entender contigo, ¿vale? Vamos al tema un poco más de los valores, ¿vale? Saliendo un poquito tal vez de la perspectiva más de dominación, de intereses de clase, de oligarquías. Hay un tema que yo me pregunto mucho en estos días que tiene que ver con los valores, ¿vale? ¿A qué me refiero? A que, queramos o no, tal vez tiene que ver con el desarrollismo, es una parte del desarrollismo, el progresismo, no lo sé, pero el tema es que en los 10 años de gobierno de Correa hubo una especie de disputa o refundación de los valores del país. Discusión que lo vemos hoy con Guayasamín y la Asamblea. Es decir, cuando tú ves que todas estas hordas ya arremeten hasta con Guayasamín, la pregunta que yo quiero hacerte es, ¿tú sientes que hay una disputa hoy también, ya no solo por los modos de producción y todo esto, o los medios de producción, sino por los valores? Es decir, ¿pero es una disputa por un nuevo Ecuador o son esos viejos valores, ¿vale? Los que están otra vez volviendo a reivindicar su lugar frente a la excepción histórica de los 10 años. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Es decir, no solo el tema de Guayasamín, el tema de Novoa de reivindicar que vuelvan bases militares, que necesitamos apoyo extranjero, derogar la tabla de consumo de drogas el primer día, ¿no? Al que llega, sacar a los militares a la calle, es decir, todo esto de querer parecerse a Bukele. Mi pregunta es, Juan, ¿esto hay que verlo como parte del mismo proceso de dominación o es algo particular en esta lucha por resignificar los valores de Ecuador? ¿Cómo ves tú Es que esto? es parte, es parte de de, este, de, este, de esta forma de gobierno que es la oligarquía con los valores contemporáneos. Entonces también entran allí entre valores conservadores que apuntan a la sociedad más baja, a la sociedad más pobre, el valor de la familia, el valor de la religiosidad, el valor de, por poco el valor de Exacto. la castidad, ¿no? Por poco el valor de la castidad y todo esto. Entonces, apelan mucho a ese conservadorismo, el patriarcado un poco ahí, el padre de familia, Ok, todas estas ritualidades, sí, pero va más lejos. También va a resimbolizar lo que ha sido la historia ecuatoriana. Entonces, claro, todo el pasado parece pasado o lo ponen como pasado. Ahora vamos a inaugurar lo nuevo.
no hay ninguna inauguración de lo nuevo, hay una continuidad de lo recontra viejo. Ok, Simplemente que se lo resignifica. ok, Entonces, claro, dices, ok. para resignificar esto, ¿cuáles son los valores que tenemos como, si yo me pregunto, me voy a poner en ese caso, ¿cuáles son los valores que tenemos nosotros, la oligarquía? A ver, ¿qué tenemos? Tenemos literatura, literatos, oligarcas. Sí, ¿Cuál? ¿Cuál? Chávez y Casa. No tenemos. sí, sí, sí. Pintores. Kingman, Guayasol, no tenemos. ¿Qué hacemos? Entonces vamos a resignificar el asunto. Entonces Claro. ahí, en ese proceso de resignificar formas, bien puede entrar el escudo, la bandera, los colores, los himnos y todo La esto. primera dama, esto de volver a la primera dama, ¿no? La primera dama y la restitución de estas cosas. Entonces, fíjate tú que no hay que admirarse del asunto, sino tenerlo muy en cuenta que hay el deseo de resignificar valores de la patria y de la nacionalidad. Entonces, te olvidas de que la soberanía existe. No, no, no. Antepones la relación con otras naciones y el apoyo que necesitamos, sobre todo para combatir la delincuencia. Entonces, vengan nomás militares extranjeros, vengan nomás bases extranjeras. Y la gente va a aceptarlo. La gente va a aceptarlo. Porque siente que, claro, pues si nos desespera salir a la calle, esto inmediatamente se cumple. No importa la constitución, no importa nada. Uno. Claro. Dos, tenemos que ligarnos a cuál es el proyecto hegemón del mundo, los Estados Unidos. Porque China, Rusia son los gigantes que están caminando en el siglo XXI. De hecho, Estamos hablando del Ecuador. Estamos claro, hablando del claro, Ecuador. claro, Y si bien México, si bien Brasil, si bien Argentina se meten con los BRICS, claro, alientan las relaciones con China y Rusia, aquí no es que se las ha quitado, pero la idea fundamental es, bueno, los Estados Unidos es nuestro mejor comprador y nuestro mejor vendedor. Y no podemos pelearnos porque si es que nos cortan, los Estados Unidos no le pasa nada si es que no consumen banano. Eso es un claro, poco, es banana split y punto. totalmente. Claro, Pero nos claro. Ahí acaban a nosotros, Tienen Honduras, a Guatemala, lo que sea, Costa Rica, entonces, ¿no? pero nos acaban económicamente. Exactamente. Petróleo es otra cosa, claro, ese ya es un bien estratégico. Pero igual camarones y rosas y todo esto, bien pueden decir, Prescindible. no. Entonces se ligan a eso. Pero sigamos con ese tipo de valores. Entonces viene ahora la valoración de la patria. ¿Qué es la patria? Están retomando la idea de que la patria es esto, nuestro suelo, nuestro soberano, nuestro encerrado. ¿Por qué es que no llegan a la cumbre iberoamericana presidentes latinoamericanos? ¿Por qué es que a la toma de posesión de un presidente no vienen presidentes de otras regiones? Porque desde el 2017 hasta hoy, el Ecuador también ha construido un aislamiento Mm, diplomático, cultural, ideológico, para entonces sostener la idea de que nuestra soberanía no se la rompe. Intervenimos una embajada porque es nuestra soberanía y desde aquí la observamos. Bueno, eso vende a la población que enseguida se convence, sí, pues es cierto. claro, Entonces, extendiendo ese tipo de imagen. Y si vamos a cambiar las imágenes, es obvio. A ver, ¿quiénes han mejorado la situación del Ecuador? Digamos otro ejemplo, Guayaquil. ¿Quiénes mejoraron la situación de Guayaquil? Desde 1992, sin duda, Febres Cordero. claro, Y sin duda después, el alcalde Nebot. claro. Bueno, ¿qué hicieron en esa época? Para que la gente se olvida de esta parte. En el municipio de Guayaquil está el gran El mural, gran mural, eso. Apocalipsis de Guayaquil, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí están, Nebot al un lado, Febres Cordero al otro, la gloria. Es La una gloria. alegoría. Parece el Valle de los Claro. Caídos, ¿no? En España. O sea, ahí exactamente. Entonces Claro, hay una resignificación. Nosotros somos los que hemos hecho este modelo exitoso claro, que claro, tenemos en Guayaquil. claro. Algo así parece que quieren encaminarlo. Nosotros somos los que hacemos este modelo exitoso. Por tanto, Guayasamín y ese de la asamblea, entonces, esos son la bronca, la lucha de clases, el marxismo, el viejo Guayasamín, Sí, 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 estas cosas, ¿no? Entonces hay sí, un proceso de resignificación, es cierto, que hay que estar alertas, sin duda alguna,
pero que también hay que comprender los por qué. Entonces, Claro, creo que estoy dándote yo algún elemento para comprender que total. son elementos de resignificación para consolidar este dominio de una élite oligárquica en un país que sufre tanto y al que no le da las soluciones que correspondan. Entonces, también es como un circo, ¿no? Bueno, Claro, aquí va el circo, aquí se ve esto, y se olvida la población de todo lo que tiene necesidad de luchar o de claro, reclamar. Por ejemplo, se ha flexibilizado el trabajo como nunca antes en 8 años. Ni siquiera en los 80 y 90 se flexibilizó el trabajo como ahora. Y los trabajadores van y votan de una manera, no por un proyecto progresista, sino por un gobierno, por un proyecto oligárquico. Bueno, ¿cómo te explicas? claro. Igual. Entonces ahí también funciona esto de imágenes, populismos, una educación política muy pobre, Sí, la movilización cultural de los medios, sí, eh, la barniz ideológica y también el temor, ¿no? El temor, porque claro, también se juega con el temor. Pues el temor te pone a pensar lo que vas a decir, lo que puedes hacer, mejor no salgo, me voy a una manifestación, mejor no, ahí hay fotos, hay videos, listo, sí, 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 sí. ha completado un cuadro. Es increíble, Wow, pero así estamos. Lo cual no quiere decir que renunciemos a nuestro papel como tenemos claro. tu comunicador, yo con mis reflexiones desde la historia y todo eso. Tenemos que contribuir a seguir con eso. Pero a quienes les toca jugarse, por llamarlo así, son a los partidos de izquierda. Bueno, la izquierda fundamental en el Ecuador se llama Revolución Ciudadana. El Claro. Partido Socialista Comunista ya son Pero, Juan, dame un electorales. segundo. Se me ha encerrado el perro en la terraza. Dame 10 segundos, hermano, porque por Claro eso que sí. ladra tanto. Un momento, por favor. A ver, vamos, sobre, que salga, vamos. Dos. Ya, discúlpame, adelante, continúa. Es que, claro, todo el rato ladrando, digo, ¿qué le pasa? Estaba encerrado ahí. En fin. Adelante, amigo, perdón. Entonces te decía que esto tenemos que de todas maneras llevar adelante nuestras convicciones y poner adelante nuestra acción en las esferas en que podemos. Pero sobre todo, te decía, corresponde a los partidos. Si hay un partido que se llama Revolución Ciudadana y se identifica como izquierda, todo el mundo está esperanzado en que dé los pasos que tiene que dar. Porque las otras izquierdas, lastimosamente, quedaron atrás en la historia. Así es. Electoralmente ya no son alternativas de poder. Ujú. Tampoco lo fueron en el pasado. El Partido Socialista se unía a los liberales para hacer con esos binomios, todo eso. El Partido Comunista no fue pues, un partido electoral, Claro, era otro partido de objetivo. clase, claro que sí. Tampoco es que llegó a ser como el Partido Comunista en España o el Partido Comunista en Italia. Claro, Nunca, claro, nunca. claro. Pero hoy esa izquierda se llama Revolución Ciudadana, es del progresismo. Y claro, si es que ellos dan los pasos fundamentales, entonces despertarán, permitirán crecimiento de apoyo y todo eso, y tienen que librar ellos también la lucha ideológica apoyándose en académicos, en la investigación, lo que sea, pero sí, porque es demasiado fuerte lo que hace una derecha que aprendió ya Claro. cómo desplazar al progresismo y a las izquierdas a fin de que no vuelvan al poder, porque esa es su consigna, que no vuelvan nunca más. Entonces, es Ok. un factor poderoso. Suma a eso algo que no hemos hablado. Ujú. Suma a eso la geopolítica internacional y el papel Claro, que cumplen los Estados Unidos claro. siempre en América Latina, porque esto hay que convencerse, siempre. No es que ustedes sigan nomás, no, siempre están No, atrás. no es un viejo término esto del imperialismo y la doctrina Monroe y todas estas cosas, ¿no? No, no. Yo he escrito también sobre eso. Hoy con Trump existe un neo-monroísmo y el que no se alinee con Mira, nosotros fíjate, fíjate. Ok, está fregado. ok, Así es ok. que por ese lado también, más fácil que se unan al neomonroísmo las élites de derecha, las oligarquías, Neo-monroísmo. porque sus negocios dependen de esta relación. Claro, claro, La claro. izquierda, en cambio, sí es rupturista, sí cuestiona ese poder, sí dice vamos a moldearnos con China, con Rusia, con los BRICS, con otros países para poder extender nuestra, si es que vale decirlo así, si nuestra dependencia era de un solo país, vamos a Claro, diversificarla por lo menos a unos 5 pasos. claro, 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 claro. Sí, sí. Entonces, pero eso no tiene esa conciencia, no tiene la derecha.
Y Ok, creo que también hay que señalar una ventaja desde el punto de vista académico. La ciencia social latinoamericana es ante todo de izquierda, es ante todo crítica. La ciencia social no quiere decir que eso haya ganado en la sociedad, no, no quiero decir eso. Quiero decir que la ciencia social latinoamericana se identifica con los postulados de izquierda. Pero claro, puedes ver en la televisión casi a diario economistas renombrados del Ecuador que te dan solo el recetario neoliberal. Y entonces, con claro. eso, no necesitan hacer más que programas de 2 minutos en que ya te metieron una pastilla Sí, sí. interpretada al modo en que desean, y no hay quien lo conteste porque, claro, esos medios no te van a invitar a economistas, qué sé yo, como Carlos de la Torre o No, como claro, Pedro Páez. No, claro, no nos van a claro, invitar, no nos van a invitar. claro, claro, Entonces, claro. pero toca seguir haciendo nuestro lado. Ok, vamos a por dos últimas preguntas, querido Juan. Estás tan interesante que me encantaría hacerte 20 más, pero creo que hay unas pistas muy claras que nos has dejado hoy. Quiero hacerte dos preguntas más, ¿vale? La primera, ok, hemos hablado de la resistencia, en este caso a nivel político partidario, la Revolución Ciudadana. ¿No tienes la sensación, comprendiendo, ¿no? Comprendiendo el ataque que han recibido, la persecución y todo esto, pero no tienes la sensación que al final han perdido un poco, o nunca han tenido, no lo sé, esta esencia más del trabajo de base, de la conexión con el territorio, con la gente? ¿No crees que al final se han convertido en un partido más del sistema, no del sistema oligárquico, sino del sistema político, ¿verdad? Y que están más preocupados o necesitan estar más preocupados de estos temas de disputas entre élites políticas que la conexión con la gente? Esa sería una pregunta. Y la segunda, ¿qué podemos decir sobre el tema de la correlación de fuerzas y poder entre élites? Es decir, en el marco que nos has expuesto hoy, hay un concepto, ¿no?, que es las oligarquías, todo esto, pero ¿hay algún atisbo que veas tú, incluso alguna esperanza, entre comillas, de que pueda haber conflictos entre élites, ¿vale? Y que esto implosione este modelo empresarial. Y me refiero, y tú lo has esbozado un poco, ¿no? Las disputas entre empresarios, la costa, la sierra, lo industrial, lo financiero, lo agroexportador. ¿Sigues viendo algo de eso ahí? Esas serían las dos últimas preguntas, amigo. Vamos por la primera. La Revolución Ciudadana es ante todo un partido electoral, no es un partido de grandes movilizaciones u organizaciones. Y es lo que hay que trabajar, es lo que hay que trabajar. Porque el problema de todo partido electoral, bueno, quizás tengo que afinar también mi propia palabra, es un Uh partido -huh. electoral en términos de que para acceder al poder hay que ganar las elecciones, a eso me refiero. Sí, sí, Pero sí. sin duda tiene bases, y tiene bases que también han sido construidas con esfuerzo de distintos militantes que construyen, por ejemplo, clubes barriales, han trabajado también con líderes de sindicatos, etcétera. Sí, pero su esencia va a ser finalmente llegar al poder por medio de las elecciones. Está bien, no es cuestionable. Ok. Pero el problema es que por ser eso, entonces lo institucional a veces cobra más importancia que el trabajo de base. Porque llegar al poder entonces puede Claro. implicar también hacer alianzas, como hicieron en algún momento un poco la alianza con la derecha o coquetear de alguna manera. ¿Me Los entiendes? viejos caciques locales, ¿no? De toda la vida. Sí. Entonces eso van a tener que ellos analizar, cuidarse y saber que mientras más químicamente puros sean, les va a ir mucho mejor. Agustín Cueva tenía una frase Uh -huh. muy sabia. Él, cuando hace el análisis del Ecuador en el proceso de dominación política del Ecuador, analiza varios gobiernos y dice, bueno, esta vez la clase media, como sucedió después de la Revolución Juliana, dice, la clase media ya no apostó por quienes aparecían como ser izquierdistas, sino que votó o que fingían ligarse un poco a la derecha. Votó directamente por los originales, no por la copia. Votó por la Ok, derecha, no por la copia. Claro. Entonces, por ahí el concepto también habría que trabajar. ok, Es un ok. partido que necesita ese trabajo de mayor de masas, sin descuidar, claro,
que de hecho hay movimientos sociales a los cuales va a tocar acercarse y sin duda va a tener que volver a trabajar sobre el movimiento indígena y el movimiento de los trabajadores, que son las fuerzas ahora incluso debilitadas y más débil aún la de los trabajadores. Pero hay que ir por ahí. Ok. En cuanto a la segunda cuestión, ¿me recuerdas rápidamente? Era... Sí, lo de la correlación de fuerzas y ya, poder entre la las correlación. élites, ¿no? Sí, Ajá. sí. Cuando surgió el gobierno de León Febres Cordero en 1984, se unificó toda la élite ecuatoriana alrededor del Frente de Reconstrucción Nacional. Ajá, ajá, Tenían, ajá. entonces, porque Hurtado, social Ujú. cristiano, había dejado el país peor que lo que Correa ha dejado. Peor que Porque, Lasso, ¿eh? porque así eran los términos de la época, es increíble. A Hurtado lo tenían de comunista, es increíble. Pero bueno, se Claro. articularon y apoyaron a León Febres Cordero. León Febres Cordero es el primer gobierno empresarial de un millonario y además perteneciente a la oligarquía. Desde los 40, en estas 4 décadas que llevamos, es el primer gobierno de estas características, empresarial, con un millonario en la presidencia y de la oligarquía. Ok. Bien, si bien al comienzo hubo una unidad de todas las fuerzas de élite del país, de todas las burguesías ecuatorianas, con el paso del tiempo, Febres Cordero fue apuntalando su privilegio a la burguesía costeña y particularmente a la guayaquileña. Ok. De tal modo, de tal modo que desde el 87 y 88 son años para él de rompimiento, no tan evidente, pero sí de rompimiento. Yo he seguido eso, yo he estudiado, he visto, tengo datología como para comprobarlo igual. Entonces se separó de Sierra Costa y el privilegio de Guayaquil es lo que finalmente lleva a que él Ujú. después sea el alcalde de Guayaquil y después hablen de la ciudad-estado, Claro, claro, que hasta claro, ese claro, claro, proyecto tenían. Porque eso claro. sí, la calidad de Guayaquil es primero, antes que nada, eso le dividió. Hoy tenemos una situación de convergencia, lo que David Chávez solía decir permanentemente, un bloque de poder férreo de todas las oligarquías, de todas las burguesías, férreo, pero que se vio también que tenía sus cortes al respecto del primer ejercicio gubernamental de Daniel Noboa y de la propia campaña. Ok. Ya surgieron ahí voces un poco críticas, aunque finalmente todos dijeron, pero mejor evitar que vengan los izquierdistas, los comunistas, los correístas, mejor evitar. Se unificaron. Dada esa experiencia, quién sabe si es que próximamente asistimos al privilegio de los sectores agroexportadores, a la conservación del sector primario exportador como eje de la economía y al descuido por Ok. las políticas neoliberales y al descuido de la industria, que es lo que la política neoliberal golpea. Ocurrió en los Estados Unidos. Si uno lee a Joseph Stiglitz en el libro El capitalismo progresista, él dice, Sí, señor. desde Reagan, que se abrió la economía neoliberal, lo que han destruido es la industria de los Estados Unidos. Por eso Claro. Trump viene ahora y dice, vamos a recuperar Es la industria. discurso antiglobalización, casi proteccionista el Exacto. de Trump, ¿no? Nada de mercados libres, nada. No, no Aquí como todo Milei, no como Milei, ¿no? Así mi ley es, se queda fuera del esquema. así es. Entonces, es posible que esto ocurra si es que se continúa con la política de privilegiar el sector primario agroexportador y el sector financiero, y se Ok. descuida la industria. Entonces, es posible que esto venga. Pero claro, la historia, si bien nos da luces, no sirve para hacer ciencia ficción ni magia. Claro. Esperemos bien y hay que confiar en que las fuerzas que podemos construir y que podemos conectar como alternativa de poder, esas sean las que realmente hay que trabajarlas. Y a ese Ok. lado hay que apuntar. Perfecto. Mi querido Juan, creo que primero agradecerte por esta clase magistral que nos has dado, además actualizada, ¿no? Yo siempre, tú sabes, yo te conocí hace
que será hace unos 10 años más o menos, ¿no? Y siempre me quedaba con algunos términos tuyos, ¿no? El modelo empresarial de desarrollo y todo esto. Y me ha encantado ver cómo lo has actualizado, ¿no? Bajo tu propio conocimiento de la historia y tus propios marcos. Creo que nos dejas, a ver, no solo nos dejas una buena interpretación de la historia y el presente, sino que creo que nos das pistas, que es lo interesante al final, para que la gente reflexione, para que desarrollemos un poco de capacidad crítica y propositiva, amigo Juan, porque yo de verdad creo, y en esto estamos de acuerdo, que la sociedad está en un momento que ya no sé ni cómo decirlo. Si es apatía, anomia, ¿verdad? ¿Qué será? ¿No es cierto? Sí. Entonces, Es desesperante. es desesperante. Entonces, bueno, si este pequeño granito de arena que hemos puesto aquí, te lo quiero agradecer, de verdad. Y ojalá que dentro de poco pues podamos tomar ahí una tapa, un tinto aquí por Ecuador, ¿vale? Claro que sí. Cuando estés por Claro aquí que cerca. Claro que sí, Jacobo, te agradezco Muchísimas mucho, gracias. agradezco a tus oyentes, a todas las personas que nos han seguido y pues sí, contigo tenemos esta vieja amistad que vamos a seguirla y en cualquier momento nos tomamos un chocolate con churros o un También, café aunque, simple. aunque aquí churros no No, hay, no, aquí no, no. hay las porras, Bueno, las cosas entonces, grandes estas, ¿no? entonces un café con choclo. Eh, eso sería el sincretismo ahí, ¿no? Bien, bien. Muy bien. No, pues mi querido Gracias, amigo, Jacobo, te mando un gracias. Un abrazo y abrazo. muchísimas gracias.